Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Desde luego agradezco al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica la invitación para participar en este seminario, en manera muy particular pues a la Comisión de Derecho Sanitario que encabeza el licenciado Randall Madrigal, y saludo con mucho aprecio a mis colegas que nos acompañan en este seminario el día de hoy. Ya escucharon ustedes la conferencia que gentilmente me invitaron a impartir para iniciar este evento, y por supuesto les voy a platicar un poco la experiencia en materia de arbitraje en México, con el modelo que se adoptó en México desde hace poco más de 2 décadas. Pero también quiero hacer énfasis en la importancia no solamente de tener esquemas para la atención propiamente del conflicto o de los conflictos, sino cómo podemos darle un valor instrumental a ese conocimiento generado de la atención de los conflictos para incidir en acciones que permitan la prevención del mismo en el futuro. Un poco esto tiene que ver con la deformación profesional que tengo de mi origen, como bioestadístico y sobre todo como epidemiólogo, en donde privilegiamos siempre la prevención. Por eso he incluido como parte del título las acciones educativas de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico a favor de la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes, y espero al final lograr convencerlos de por qué es importante este enfoque. Pero vamos a iniciar desde luego pues con los aspectos generales del arbitraje médico en México. Lo primero es entender el origen del conflicto. Desde que se practica la medicina, digamos, en las civilizaciones originarias en nuestro planeta, me refiero desde luego a los babilonios, etcétera, siempre ha habido conflictos. Es decir, la interrelación que hay entre los, ya vemos, como les llamamos ahora, profesionales de la salud y los pacientes, es extraordinariamente compleja. Y esto siempre ha generado un conflicto. Y la razón es muy simple. La práctica médica está basado en un margen muy grande de incertidumbre, y eso es parte de lo que origina el conflicto. Lo importante es entenderlo, poderlo prevenir, y si no se puede prevenir, si se realiza el conflicto, tener mecanismos para resolverlo de una manera adecuada para ambas partes. A lo largo de la historia ha habido distintas formas de resolver o de atender este conflicto, desde los castigos severos a los profesionales de la salud, como las amputaciones, hasta lo que ya en nuestros días se ofrece como alternativas mucho más adecuadas. Entonces, lo importante es entender que estos conflictos surgen de manera muy compleja, pues por muy distintas situaciones en esta interrelación entre los pacientes y los médicos, entre los pacientes, los médicos y la población, y entre los pacientes, los médicos y la forma en la que operan las instituciones o las organizaciones de salud. Entonces, hay elementos estrictamente humanos, hay elementos de carácter organizacional y que tiene que ver muchas veces con los valores y principios de las propias organizaciones de salud. En general, cuando hablamos de conflicto, hablamos de temas de malos tratos, de falta de información, de mala práctica, ya sea por negligencia, impericia o imprudencia, de errores que se producen en la atención médica de los pacientes, en insatisfacción por expectativas no cumplidas por los pacientes o por su familia. De hecho, cuando uno ve el conflicto,
pues encuentra distintas causas dependiendo de la visión, es decir, de dónde esté uno parado. Si uno lo toma desde la visión de las organizaciones de salud, ahí lo que encontramos es explicaciones al origen de los conflictos que tienen que ver con las altas cargas de trabajo, con recursos que son insuficientes, con la propia burocratización de las organizaciones, con la falta de suficiente equipo o de insumos, o con la institucionalización de una medicina defensiva. Si uno toma la visión no de la organización propiamente de salud, sino de los profesionales de salud en lo individual, encuentra de parte de ellos explicaciones como el aumento de la demanda, la cobertura es insuficiente, la actitud de los pacientes es cada vez más demandante o el que no está suficientemente capacitado para lograr consentimientos válidamente informados por parte de los pacientes. Y finalmente, cuando uno lo analiza de la visión de los pacientes, desde esta visión de los propios pacientes, pues el origen del conflicto tiene que ver con expectativas no cumplidas, expectativas cada vez más altas de los pacientes, con una comunicación deficiente de los profesionales de la salud hacia los pacientes, con una inadecuada atención por parte en general del personal de salud, que es sentirse maltratado, que a veces por los altos costos en ciertos escenarios de la atención médica, y que esto pues también tiene que ver con las expectativas. Como ven, hay, digamos, algunos elementos que se sobreponen entre ellos, otros que son muy particulares de cada visión, pero esto simplemente da cuenta de la enorme complejidad de entender el conflicto, porque puede verse de distintas maneras según la visión que cada uno tenga. En México, como en cualquier país del mundo, esencialmente, hasta hace algunos años, cuando surgían conflictos entre médicos, familiares, pacientes, profesionales de la salud, pues originalmente casi que la única instancia que había para dirimir estos conflictos, pues eran los tribunales, con, desde luego, inconvenientes para ambas partes, que tienen que ver con una actitud defensiva de ambas partes. En realidad, cuando se acuden en estos casos, o cuando se acudía en estos casos ante los tribunales, pues no se resolvía el fondo técnico del problema, no se entendía o no se resolvía por qué una cirugía salió mal, o qué salió mal en una cirugía, o qué salió mal en un tratamiento farmacológico de un paciente, o qué salió mal a la hora de hacer el diagnóstico de un paciente. Esencialmente, pues lo que se hace es valer recursos de carácter procedimental, de carácter legal, pero no criterios estrictamente técnicos, científicos, médicos, y desde luego el volumen de trabajo en los juzgados pues provoca procesos muy largos y muy costosos. Entonces, el costo es realmente enorme. Si uno lo analiza con más detalle, pues encontraba uno básicamente actores como pues, el propio Poder Judicial, los tribunales, las fiscalías, en ocasiones las defensorías de oficio, que pues en realidad no fueron, por supuesto, creadas para atender este tipo de demandas, fueron creadas en general para procuración de justicia o para la impartición de justicia o para ese tipo de cosas en términos generales, pero no específicamente para atender conflictos médicos. Por lo tanto, no tienen capacidad técnica médica para el estudio de los casos y generalmente pues están más especializados en los temas administrativos y o penales, ocasionalmente civiles. Entonces, pues no se tenía hasta antes de 1996, una instancia, llamémosle, especializada en la atención de los conflictos médicos. Por lo tanto, los desahogos eran inoportunos y burocráticos.
La atención era bajo criterios de derecho civil y bajo procedimientos penales. Esto genera una gran desconfianza de los servicios médicos y desconfianza de los propios médicos. Hay problema en donde pues, se llega a afectar a los profesionales de salud de manera muy importante. Y paradójicamente, este modelo, vía la judicialización del conflicto médico, a lo que lleva, en lo que para nosotros es un círculo vicioso, es a un mayor deterioro de la relación entre los profesionales de la salud, las instituciones de salud y la población en general, despertando este monstruo espantoso que se llama la medicina defensiva. Justo en 1996, y de manera muy interesante, digamos, como una cuestión derivada de una preocupación del gremio médico, esencialmente, se busca proporcionar una solución que sea justa, tanto para los profesionales como para los pacientes y sus familiares. Ya antes de 1996 se había creado la Comisión Nacional de Derechos Humanos en México y detrás de ella las comisiones estatales. Ustedes saben, México es una república federal, estamos constituidos por 31 estados y la Ciudad de México, que tiene un estatus particulares, constituidos como una república federal donde los estados son libres y soberanos. Entonces, detrás de la Comisión Nacional pues se vinieron las comisiones estatales de derechos humanos. Es una buena solución, es una buena alternativa, no necesariamente una buena solución, pero sí es una buena alternativa, pero limitada, porque pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos solo puede atender quejas médicas que vienen de instituciones públicas o de servidores públicos. El sistema de salud de México es un sistema demasiado complejo, segmentado y fragmentado, donde tenemos muy diversos actores, tanto públicos como privados, federales y locales. Entonces, no es suficiente. Ante esto, precisamente en 1996, los médicos, los diversos grupos médicos, manifiestan su inquietud por estar siendo juzgados, particularmente por la vía penal, sin que su trabajo sea evaluado por sus pares. Surge entonces, como una respuesta ante esto de parte de las autoridades, una alternativa, y la alternativa pues es utilizar los mecanismos alternativos para solución de controversias, que tienen ventajas. A través de mecanismos alternativos de solución de controversias se puede atender de manera más cercana y eficiente las necesidades expresadas por la sociedad. Se puede, por lo tanto, dar mejor cumplimiento a las expectativas de la población y del gremio médico, logrando una mayor satisfacción de ambas partes con el ofrecimiento de estos mecanismos, y además ofrecen una oportunidad para dar esquemas de mejora continua en la calidad de la atención y en la seguridad de los pacientes. Entonces, el gobierno mexicano, como una respuesta, decide crear en 1996 la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, como una instancia alternativa a la vía judicial para resolver inconformidades derivadas del acto médico. Y esto lo enfatizo porque la materia en la que actúa la Comisión Nacional de Arbitraje Médico tiene que ver con conflictos en donde hay de por medio un acto médico, un encuentro entre un paciente y profesionales de la salud y un acto realizado bajo estos criterios de acto médico. Es decir, puede haber otros conflictos en las organizaciones de salud que tienen que ver con cuestiones más administrativas o incluso laborales, que no son materia de la Comisión de Arbitraje Médico, hay otras instancias para ello. La Comisión de Arbitraje Médico está muy enfocada a los conflictos en donde hay de por medio un acto médico, y esto lo voy a explicar con un poco más detalle adelante.
Entonces, la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, CONAMED, es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, es decir, forma parte del Ministerio de Salud, del Gobierno Federal de México. El carácter de órgano desconcentrado le da autonomía técnica para recibir quejas, según su decreto de creación, para investigar presuntas irregularidades en la prestación de un servicio o para investigar sobre la negación en la prestación de un servicio, emitir opiniones, dictámenes y en su momento laudos arbitrales sobre estos conflictos. Por lo tanto, la CONAMED es una instancia no judicial que interviene predominantemente a petición de parte. Es muy excepcional que pueda actuar cuando no es a petición de parte. Su actuación debe sujetarse a un atributo de imparcialidad, con procesos claros, transparentes, es decir, los procedimientos que se llevan a cabo en la CONAMED son públicos, cualquiera los puede consultar, y están técnicamente sustentados, que cuenta con personal especializado para la materia, y sus servicios obviamente son gratuitos al momento de utilizarlos, es decir, no implican gasto de bolsillo para las personas, y la información que se maneja, pues desde luego se mantiene bajo estrictos criterios de confidencialidad por la materia. La CONAMED entonces lo que busca es atender las quejas, atender de forma adecuada las quejas presentadas. ¿Qué quiere decir atender adecuadamente las quejas? Para nosotros atender adecuadamente una queja es primero conocer la verdad de lo que ocurrió en el acto médico, segundo, lograr la aveniencia de las partes, es decir, una buena composición de las partes, tercero, de ser el caso, que se reconozca y se repare el daño, y cuarto, a nivel de las organizaciones de salud, que se conozca esto para poder implantar mecanismos para evitar la recurrencia de este tipo de eventos. Para ello, la CONAMED ofrece, ante las quejas, diversos servicios de orientación, gestión, conciliación, mediación y arbitraje, como voy a explicar en un momento. Entonces, las características del modelo, o lo que se ha dado en llamar el modelo CONAMED, pues es muy simple, porque es un modelo basado en mecanismos alternativos de solución de controversias, entendiendo que son procesos mediante los cuales se pueden resolver extrajudicialmente estas situaciones cuando se derivan de servicios de atención médica. Tienen múltiples ventajas, como seguramente muchos de ustedes saben, en términos de agilidad, economía procesal, son mucho más objetivos, son más humanos y más dignos y atienden los intereses de las partes. Esto genera retos y desde su creación, hace 21 años, pues le ha generado retos a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, que a lo largo de estos años pues ha venido atendiendo. Se ha construido un marco jurídico y administrativo adecuado para el quehacer de una organización de esta naturaleza. Se ha buscado definir y ubicar claramente cuál es el papel que tiene en el sistema de salud y darle credibilidad social. Una de las ventajas de que la comisión forme parte de la Secretaría de Salud es que el secretario de Salud, como cabeza del sistema, se reúne al menos 4 veces al año en una asamblea que conocemos como el Consejo Nacional de Salud, donde están los ministros de salud de cada uno de los estados y además están los titulares de las principales instituciones de seguridad social en México para discutir de manera colegiada temas de políticas públicas, programas, servicios, evaluaciones. Y el titular de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico forma parte de este consejo con voz y con voto, lo cual le da un escenario para darle un papel mucho más protagónico en lo que es las políticas públicas en materia de salud. Se ha trabajado y se trabajó en la lógica del proceso de análisis de casos, es decir, hay una metodología para analizar cada uno de los casos que llegan a la CONAMED, cada una de las quejas, hay una metodología que se aplica de manera
estricta en términos de análisis lógico-deductivo. Se ha cuidado mucho el perfil de los profesionales que participan en la comisión, se le ha buscado dar capacidad resolutiva y la difusión de la información y apoyar a la calidad. Son retos permanentes, no son tareas acabadas, sino son tareas dinámicas que se están atendiendo de manera permanente. Entonces, este portafolio, por decirlo de alguna manera, de servicios, inicia cuando cualquier persona se acerca con nosotros, vía cualquier medio, personalmente, a través de nuestro contact center, a través de correo electrónico, de nuestra página, de nuestras redes sociales, etcétera, e inicia con una orientación que significa simplemente que después de conocer el asunto, se le informa al usuario de qué forma, cómo o quién puede ayudarle a resolver su problema. Es decir, a lo mejor es un problema que no es estrictamente derivado del acto médico, es más administrativo o es laboral, entonces pues, se le orienta, no es aquí con nosotros, pero sí es en tal o cual situación, o sí tiene elementos para que lo atendamos nosotros. Si ese es el caso, ofrecemos una asesoría especializada. Esta asesoría siempre participan tanto un médico como un abogado. A partir de este momento vamos formando binomios entre médicos y abogados para atender todo el proceso de estos casos, y la asesoría consiste esencialmente en entender mejor cuál es el motivo de queja para ver cómo se puede armar adecuadamente la queja. Durante este proceso de asesoría puede surgir que esto es un problema, digamos, es lo que le llamamos en ocasiones es una queja que está en desarrollo, está en evolución. Es decir, oiga, mi problema es que tengo un familiar que tiene 48 horas en un servicio de urgencias, no nos dicen qué tiene, no sabemos cuál es el diagnóstico, no sabemos qué van a hacer con él, no sabemos si lo van a hospitalizar o no. Cuando esto se detecta, podemos nosotros detonar una gestión inmediata, intervenir para interrumpir esta queja en evolución directamente con las instituciones, tanto públicas como privadas, para entender qué está pasando el asunto y pedir la intervención de alguna autoridad, si fuera el caso, a fin de que esto no se concrete en una queja y se resuelva durante este proceso de trámite o de evolución. Si no es el caso, entonces se admite la queja. Y una vez que se admite la queja, se ofrece y de ser aceptado por ambas partes, dada la naturaleza voluntaria de estos mecanismos, la conciliación. La conciliación igual es un equipo, la mediación la conducen de manera colegiada, abogado y médico, y pues como ustedes saben, busca la aveniencia de las partes, con la participación de un conciliador y de un médico para el análisis técnico. Primero se deja fluir el asunto como una mediación simplemente. Cuando se ve que no es posible llegar a algún punto adecuado para ambas partes o conveniente para ambas partes, entonces ya se interviene como conciliador ofreciendo una propuesta de arreglo para ambas partes, a fin de que sea discutido. Si esto no se consigue, se les ofrece a las dos partes, y si ambas partes, de nuevo, de manera voluntaria, deciden aceptarlo, el arbitraje que arranca con la firma de un compromiso arbitral que permite acotar la litis del asunto. Y de esta manera, entonces, con esta voluntad, y sí, aquí con el apoyo especializado, o el apoyo en el análisis por especialistas, por expertos, el tema en concreto, que siempre son expertos externos, resuelve la controversia y esto se expresa a través de un laudo arbitral. Déjenme darles algunos números. Estas son cifras del año pasado, el cierre del año pasado. En total, atendimos alrededor de poco más de 14,000 asuntos. 14,000 asuntos quiere decir 14,000 personas con 14,000 problemas. Afortunadamente, la gran mayoría, es decir, como ustedes ven aquí, más de la mitad, se atendieron y resolvieron
con la orientación pertinente, un poco menos a través de asesorías, a través de gestiones inmediatas, alrededor de 1,200. Se ingresaron como quejas, casi 1,600, y también se ingresaron, esta es otra actividad que no la puse porque no era la materia en este momento, pero la Comisión Nacional de Arbitraje Médico también opera para la emisión de dictámenes periciales de carácter institucional que solicitan esencialmente las instituciones de procuración de justicia o de impartición de justicia, en donde la CONAMED se convierte en un tercero en discordia por su naturaleza, y nos parece que es un servicio bastante interesante. Un poco la comparación de un año a otro, las barras oscuras son 2015, las barras en rojo son 2016, con el comportamiento es bastante estable de un año a otro para cada uno de los servicios que concluimos en cada año. Esto es ya un poquito más interesante porque es ya un poco más analítico, ¿no? Cuando uno enlista el total de motivos, pues desde luego el número es mucho mayor al total de asuntos, porque normalmente un asunto trae 2 o más motivos de queja. Pero cuando uno ya ordena estos 35,000 motivos derivados de estas 14,000 quejas o asuntos, encontramos que la gran mayoría son quejas o inconformidades que tienen que ver con el diagnóstico. La gente se acerca a decir, es que no estoy de acuerdo con el diagnóstico que me hicieron, o alguien me dijo que ese no es el diagnóstico correcto. En segundo lugar, inconformidades que tienen que ver con el tratamiento médico que se le ofreció, o sea, básicamente es un tratamiento farmacológico. En tercer lugar, claro, la gente no lo expresa de esta manera, pero se logra identificar que lo que hay de fondo es un tema en la relación médico-paciente, y esto generalmente tiene que ver con maltrato. En cuarto lugar, son inconformidades relativas con tratamientos quirúrgicos, y en quinto lugar con deficiencias administrativas que no siempre son parte de la materia de la CONAMED, y en la orientación los canalizamos hacia los lugares donde pueden resolverse. También de manera muy interesante, de las 1,200 gestiones inmediatas que se hacen, que se hicieron el año pasado y que son más o menos las mismas que se hacen cada año, cuando uno lo desagrega por el tipo de institución ante la cual se tuvo que hacer la gestión, pues se encuentra uno este fenómeno. Primero lo describo y después intento dar una explicación. En primerísimo lugar se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no?, más de la mitad. En segundo lugar, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es decir, es la institución de seguridad social que atiende a la burocracia federal. Y luego ya ven aquí, pues muy desagregados, otro tipo de instituciones. Esto en realidad lo que refleja básicamente es un poco cómo está constituido el sistema de salud en México, es decir, cómo funciona el aparato prestador de servicios de atención médica en México, en donde las instituciones de seguridad social federales, que son estas dos, son de una gran importancia. Y también refleja el hecho de que, como la CONAMED está ubicada en la Ciudad de México, pero existen 26 comisiones estatales de arbitraje médico que no tienen ninguna relación o dependencia jerárquica de la Comisión Nacional, sino más bien es un esquema de coordinación institucional, porque son comisiones que dependen de los gobiernos de los estados. Pero entonces, todo lo que sucede con los servicios de salud locales, pues los atienden ellos. Entonces nosotros nos quedamos básicamente con lo federal y un poquito con la parte de los privados. Cuando uno a estas 1,200 gestiones ve uno qué es realmente por lo que se están acercando con nosotros, es qué requieren, perdón, o en qué debería consistir la gestión. La gran mayoría de los casos tienen que ver con adelantar fechas de cirugía o
adelantar una consulta de medicina especializada. La mayoría de la gente llega y nos dice, oiga, es que ya me dijeron que me tengo que operar, ¿qué es el diagnóstico? Ya me dijeron que me van a operar y me están dando cita para mi cirugía dentro de 6 meses. Y yo, francamente, el dolor de vesícula que tengo no lo aguanto, no me puedo esperar 6 meses. Buscan que se les adelante. O bien, lo mismo, ya me atendieron en mi clínica familiar, les llamamos en México, y me dice que necesito ser revisado por un especialista, pero la cita con el especialista me la dan hasta dentro de 6 meses o 4 meses. Entonces nos piden que les ayudemos a adelantarlo. En segundo lugar, una revaloración médica, que es una segunda opinión, básicamente, y otro tipo de problemas como algunas veces medicamentos que no se los dan y que por obligación se los tendrían que dar a las instituciones públicas, o que les expliquen algo que no entendieron de lo que le dijeron los médicos, o realizar algunos estudios de laboratorio, gabinete, etcétera. Cuando ya entramos al tema de las quejas, estamos hablando de números redondos de alrededor de 2,000 quejas que se atienden por año. ¿Cuál es el resultado de estas quejas? Digamos, prácticamente la mitad de las quejas no logramos una conciliación. O sea, no hay una voluntad de conciliar de alguna de las dos partes. Y en más o menos 600 de estas 1,200, ¿no? Es un poco más de una cuarta parte, logramos un arreglo, logramos una conciliación. Hay un número que es un número que sí nos preocupa realmente, que son el año pasado fueron 300 de estas quejas, es decir, alrededor de 15% del total, en donde, bueno, aquí se le pone pomposamente falta de interés procesal, pero lo que quiere decir esto, y ustedes lo deben saber mejor que yo, porque son abogados, quiere decir simplemente que no nos hicieron caso, ¿no? El prestador de servicios le dijimos, oye, aquí hay una queja contra ti, se trata de un asunto así, ven a platicar, mándanos la información, te explicamos de qué se trata, te invitamos a lograr una conciliación, y simplemente el prestador de servicios dice, pues mira, te mando la información, pero no quiero saber nada, y como yo sé que esto es voluntario, no tengo voluntad y no lo quiero hacer. Entonces, simple y sencillamente no nos hacen caso, ¿no? Y bueno, algunos de los que no se logró la conciliación, pues entraron al tema del arbitraje y logramos poco más de 80 laudos el año pasado. Entonces, más o menos, el índice de efectividad de la comisión, si lo quieren llamar de esa manera, es de estos 2,000, pues le quitamos estos 300, me quedan 1,700, y de estos 1,700 logramos o conciliar o un arbitraje en alrededor de 700 y en un poco menos de 1,000, pues ya no logramos la conciliación y quedando a salvo sus derechos se fueron a otro lado. Y bueno, estas 4 que están aquí básicamente son acumulación de autos, lo que explica estos cuatro casos. De estas 2,000 quejas, de nuevo, ¿de dónde vienen? Pues vienen de las instituciones que mejor reflejan cómo se comporta el aparato prestador de servicios de salud en México. Entonces, en primer lugar, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es el prestador de servicios más grande de servicios de salud que hay en México. En segundo lugar, los servicios privados. En tercer lugar, el segundo prestador de servicios de seguridad social, que es el ISSSTE, y luego algunos otros. Pero esta es, digamos, nuestra clientela en materia de quejas, de dónde proviene. Ya cuando entramos en la materia del detalle de cuáles servicios clínicos se quejan más, y eso es muy interesante para después pensar en qué intervenciones se pueden hacer. Ustedes pueden ver aquí que el primer lugar se lo lleva, y así ha sido además a lo largo de los últimos años, esencialmente, el servicio de ortopedia. Es el primer lugar visto de esta manera. Sin embargo, si ustedes suman las urgencias médicas con las urgencias quirúrgicas, que esencialmente se atienden en el mismo servicio, aunque por profesionales distintos,
pues en realidad la suma de estas dos supera el de ortopedia. Entonces, el servicio del que provienen la mayor parte de las quejas que atendemos, en realidad es el servicio de urgencias y en segundo lugar el servicio de ortopedia. Después vienen otros, aquí aparece cirugía general y aquí aparece, por ejemplo, medicina familiar, pero si suman ginecología y obstetricia, que esencialmente es el mismo servicio generalmente ofrecido por los mismos prestadores, pues verán que también ocupa un lugar importante, al menos el cuarto lugar, ¿no? Y así ha sido a lo largo de los años, por lo menos de los últimos años. Estos son los servicios en donde más quejas derivan. También son servicios que tienen una gran demanda, hay que entenderlo de esa manera. Esto es nada más información adicional. En general, como les decíamos, hacemos también dictámenes periciales de carácter institucional. Lo que emite la comisión es finalmente un dictamen en donde puede haber 4 posibles conclusiones. La primera conclusión es que no hay evidencia de mala práctica, que es más o menos el 30%. La segunda conclusión es que hay elementos de mala práctica, pero estos elementos no tienen una relación causal con los posibles daños provocados en los pacientes. Esto es más o menos una tercera parte. Y elementos de mala práctica en donde sí hay una relación causal con posibles daños que afecten a los pacientes, 36%. Y más o menos una proporción muy pequeñita lo devolvemos a las instituciones diciendo que no nos tenemos elementos suficientes para pronunciarnos. De los que tienen mala práctica con relación causal, el tipo de lesión que se les produce son, en primer lugar, muerte, en segundo lugar, lesiones permanentes y, en tercer lugar, lesiones temporales. Bueno, esta información, además de difundirla y de presentarla para que todo el mundo la conozca, nosotros queremos darle un valor adicional, queremos darle un valor para poder tener elementos que ayuden a mejorar la calidad y la seguridad de los pacientes. Y en ese sentido, algo en lo que ponemos particular énfasis es en este concepto de la cultura de seguridad del paciente. Cultura de seguridad del paciente se define como el conjunto de valores, actitudes, percepciones, competencias y objetivos que deben poseer los profesionales de la salud, en tanto personas, en tanto individuos, y como una organización con el propósito de disminuir los riesgos y los daños al paciente en los establecimientos de salud. Todo lo que se hace en medicina lleva un riesgo, todo, desde la intervención más simple, que puede ser prescribir un antiinflamatorio o un analgésico, hasta la cirugía más compleja que se puedan ustedes imaginar. La obligación es disminuir los riesgos y daños posibles al paciente. Esto es un estudio que publicamos recientemente, este mismo año, en la revista, CONAMED tiene su propia revista científica. Publicamos, este es un estudio que hicimos con la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde utilizamos un instrumento muy bien probado, y además debo decirlo, un instrumento muy bien probado tanto en España como en América Latina por el doctor Pedro Saturno. Lo menciono porque es amigo aquí de nuestro colega. Y es un instrumento que tiene una escala para medir esto de la percepción de la cultura de seguridad del paciente en los establecimientos de salud. En realidad esta escala es una escala de 1 a 10, pero aquí para simplificarlo lo agrupamos en 5 categorías. Y esto es un estudio que hicimos con residentes, es decir, con estudiantes que están haciendo la especialidad o alguna especialidad en establecimientos de salud, tanto públicos como privados. En total, la entrevista la hicieron, es una entrevista que se hace en línea, la llenaron casi 2,000 de estos residentes en el sector público. Y les preguntamos con estas escalas el grado de seguridad y pudieron definirlo desde pésimo hasta inmejorable, la cantidad más alta. Como ven, la gran mayoría se encuentra entre bueno y muy bueno. Cuando uno lo mete con detalle, en realidad la mayoría están entre aceptable y bueno.
Por eso, es una escala de 1 a 10, pues simplemente lo que uno hace es ver cómo califica cada uno de los estudiantes, de los residentes, y saca uno el promedio global. El promedio global del sector público es de 6.89. Si la cantidad mínima es 0, la cantidad máxima es 10. Pues 6.89, pues está, digamos, como decimos en México, pasaron de panzazo. Y luego cuando estas categorías son el tamaño de los hospitales. Estos son hospitales chiquitos, hospitales pequeños quieren decir de menos de 100 camas, y estos son hospitales grandes, que son hospitales casi de 1,000 camas. Y es interesante el comportamiento de la calificación. Encontramos los valores más bajos en los hospitales o muy chicos o en los hospitales muy grandes. Y las calificaciones más altas los encontramos en los hospitales de nivel intermedio, es decir, entre 200 y 500 camas es donde encontramos. También es donde tenemos la mayor cantidad de residentes, por razones obvias. Pero es muy interesante porque estos que son hospitales de muy alta especialidad tienen un alto nivel de uso de tecnología, un intenso uso de tecnología, y probablemente eso lo explique. Luego dijimos, bueno, ¿cómo se desagrega al interior del sector público? Ya vimos que la calificación global es 6.89. Y pusimos aquí 4 prestadores de servicios públicos, que son los servicios del Ministerio de Salud, del Instituto Mexicano de Seguro Social y de la Seguridad Social de la burocracia. Y lo comparamos con los servicios médicos, o los residentes que están en los servicios médicos, de la principal empresa productiva del Estado mexicano, que es la empresa petrolera, Pemex. Y es interesante porque dentro del sector público, la calificación más alta la obtienen justamente estos residentes, o la otorgan estos residentes para esa institución. Es muy interesante porque si uno ve el gasto per cápita en salud para la población que atiende en cada una de estas instituciones, encuentra algo muy parecido. El gasto per cápita más alto lo tiene precisamente Pemex. En segundo lugar, el gasto per cápita más o menos es muy parecido entre Ministerio de Salud e IMSS, y el más bajo es el del ISSSTE. Entonces, podría haber una relación por ese lado, podría no haberla. Lo interesante de esto es que también tenemos residentes, aunque son residentes de la UNAM, que es una universidad pública, están haciendo su especialidad en hospitales privados, y es en donde obtuvimos las calificaciones más altas en materia de percepción de seguridad de los pacientes. Lo que es muy interesante de esta escala desarrollada por el doctor Saturno es que podemos desagregar toda esta información en 12 dimensiones de percepción de seguridad. No me voy a meter en todos los detalles. Estos números que están aquí representan, para cada una de esta dimensión se le pregunta a la persona entrevistada, por ejemplo, la primera es, oiga, en este establecimiento existe un sistema para dar a conocer, para notificar cuándo se llegan a presentar eventos relacionados con la seguridad de los pacientes. La respuesta, digamos, más simple es, puede ser sí o no. Los porcentajes que aparecen aquí, o estos números, son los porcentajes de las respuestas afirmativas. Es decir, aquí 52% dijeron que sí, aquí 53% dijeron que sí, aquí 67% dijeron que sí, aquí 52% que sí, etcétera. Lo interesante de esto es ver las respuestas afirmativas más bajas, que es, digamos, los que les encantan, los neologismos dirían, son las oportunidades que se nos presentan, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una institución como el Instituto Mexicano de Seguro Social, la calificación más baja la encontramos en esta dimensión, respuesta no punitiva a los errores. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que un residente nos está diciendo que si en su hospital se comete un error y se da a conocer, lo más probable, es decir, 7 de cada 10, va a haber un castigo por hacerlo. Y ven ustedes, es la respuesta más baja en todos prácticamente los tipos de establecimientos. Pues esto es preocupante porque además, dice uno, me parece un poco contradictorio
que tengan esta preocupación y que por otro lado digan que sí hay un sistema y que se notifique. Entonces, probablemente nos están mintiendo en algunas, cuando en realidad lo que está pasando es que hay un enorme temor a las represalias cuando alguien da a conocer un error. Y que ustedes saben muy bien que si eso no se hace, pues difícilmente lo vamos a poder corregir. Bueno, nosotros no podemos resolver todos los problemas, pero tratamos de aportar para la solución de los mismos con distintas actividades. La CONAMED está certificada como un centro académico de educación continua en la universidad desde hace ya muchos años y tenemos una serie de cursos para prevenir el conflicto médico, derivados pues, de toda la información que hemos generado, ¿no? Este curso se ha impartido a lo largo de muchos años, tanto de manera presencial como a distancia, a través de videoconferencia, con participación de muchos profesionales. Es un curso que tiene valor curricular y que aborda temas como cuál es el origen del conflicto médico, ética y desarrollo de derecho sanitario, el modelo CONAMED de atención de inconformidades, cuál es el marco jurídico en México para la práctica de la medicina, elementos sobre calidad de la atención hospitalaria, hablarles sobre manejo de expediente clínico y, muy importantemente, consentimiento informado, el marco conceptual que utilizamos del análisis de casos, hacemos ejercicios de análisis de casos aplicando de análisis lógico-deductivo y hablamos mucho de comunicación en la relación médico-paciente. Tenemos otro tipo de cursos sobre por ejemplo, aspectos normativos a la práctica médica, que se lo hemos ofrecido a diversas universidades para estudiantes, alumnos de medicina y de enfermería. Iniciamos en la Universidad Panamericana y nos hemos ido ampliando a otras universidades. Diseñamos un curso en línea desde el año pasado en una plataforma MOOC que se llama México X, que es oficial, es pública, es televisión educativa, y es un curso en línea autogestivo para público en general sobre prevención del conflicto médico. Es decir, tenemos que prevenir el conflicto desde las dos partes. Y también con base a esta experiencia, este año de manera piloto desarrollamos un curso también de prevención, pero muy enfocado a los chicos que están iniciando su especialidad, a los residentes de primer año de especialidades médicas. Lo hicimos en forma piloto, lo estamos revisando sus resultados para ya generalizarlo el año próximo. Por cierto, una vertiente un poquito distinta de este curso, pero también muy enfocada a profesionales de la salud, estamos trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para subirlo al campus virtual en salud pública que tiene la Organización Panamericana de la Salud, y de esa manera cualquier profesional de la salud en cualquier país de América Latina con acceso a este campus virtual de la OPS podrá tomar este curso de prevención autogestionado. Tenemos además actividades de difusión como son conferencias, cada año se lleva a cabo un simposio conmemorativo del aniversario de la comisión. Tenemos también pues nuestra revista de publicación trimestral y hemos activado un blog que se llama CONAMED Contigo, que lo activamos en el mes de julio y de julio a la fecha tenemos 135,000 visitas a este blog. Lo hicimos además también con la apertura de nuestro propio canal de YouTube. A manera de consideraciones finales, empezamos con mecanismos alternativos, quiero terminar con mecanismos alternativos. A pesar de que en todos los foros hablamos de las enormes bondades de los mecanismos alternativos, todavía encontramos mucha resistencia y falta de aceptación para utilizarlos. Perdón que lo diga, pero por parte de abogados, de personal de salud, de instituciones de salud y de aseguradoras. ¿Por qué existe esta falta de aceptación? Bueno, esto es el caso de México, no digo que pase lo mismo en Costa Rica. En el caso de México, con los abogados, pues no aceptan los mecanismos alternativos, a veces por intereses económicos, a veces por desconocimiento o a veces por falta de experiencia de cómo manejarlos. Y esto pues tiene consecuencias. Nos lleva a procedimientos prolongados y cosificados, afectaciones patrimoniales, emocionales, sociales y profesionales de las personas afectadas, nos lleva a desarrollar medicina defensiva y detrimento en la calidad de la atención.
También hay falta de aceptación por los propios profesionales de la salud. ¿Por qué? Por desconocimiento, por temor a enfrentar la controversia. A veces todavía tenemos muchos médicos ubicados en este modelo paternalista que decíamos, que nos comentaban hace un rato, o porque tienen información o mala información o desinformación, información desvirtuada. ¿Por qué las instituciones no siempre aceptan? Por falta de interés de la propia institución o porque puede afectar su imagen, igual temor a controversias y temor a evidenciar, sobre todo las instituciones públicas, carencias y desviaciones administrativas. Tiene sus consecuencias. Dejan al personal de salud que enfrente el proceso por la vía judicial solo, con afectaciones laborales, con falta muchas veces de respeto por parte de la institución de salud a los derechos de su propio personal. Esto lleva a estos fenómenos que ahora se dan cada vez más del moving y del burnout con sobrecargas de trabajo y a la pérdida de la oportunidad en la administración y en la gestión de riesgos, porque simplemente pues las instituciones pierden esa gran oportunidad. En el caso de las aseguradoras, por lo menos en la situación de México, no quieren entrarle por falta de interés o por intereses económicos o porque prefiere privilegiar otro tipo de resolución de conflictos, básicamente por la vía jurisdiccional, apostándole al desgaste del paciente, ¿no? Aducen que sus pólizas no contemplan pago de laudos, lo cual no necesariamente es cierto, que les afecta patrimonialmente porque afecta su grado de siniestralidad y que son procedimientos y nos llevan a procedimientos largos y justificados. El problema es, sobre todo para los profesionales de la salud y posiblemente también para los pacientes, es que la falta de aceptación de los mecanismos alternativos pues nos lleva a desarrollar lo que se llama, o lo que hemos llamado el síndrome postdemanda, que es terrible tanto para los profesionales y también para los propios pacientes. Entonces, a manera de conclusión, nosotros pensamos, sí, hay una instancia que atiende las controversias, que pretende ser exitosa en eso, pero que a partir de su experiencia puede desarrollar intervenciones educativas para prevenir los conflictos derivados del acto médico, para avanzar en una gestión de calidad de la atención. Desde luego hay que fortalecer los mecanismos alternativos, fortalecerlos legalmente. Mañana hablaremos un poco de esto en la mesa redonda. Sí, nuestro objetivo es evitar la judicialización de los conflictos, claramente lo digo. Y pensamos que se requiere una mayor coordinación, desde luego, entre instituciones reguladoras de la actuación médica, en un país sobre todo complejo como México. Se requieren consolidar sistemas de información y evaluación sobre las inconformidades para aprender más y mejor de ello. Y se requiere lograr un mayor reconocimiento ciudadano al proceso arbitral. Y finalmente, pues yo diría que estando en un foro, en un escenario como el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica, pues la CONAMED, esta experiencia rica, sobre todo en intervenciones de carácter educativo, la ponemos a disposición del colegio para que se use y se logre a través de estos mecanismos, pues privilegiar ese tipo de atenciones a los conflictos derivados de los actos médicos o del acto médico. Y finalmente, agradeciendo su atención, pues los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Muchas gracias.